Bueno, a mí me toca darles un poco obras sociales. Es un tema arduo. A ver ahí. ¿Ahí? Perfecto. Es un tema un poco árido, un poco arduo, porque tiene mucho de política y de historia. Y traté de resumirlo lo más que pude para no aburrirlos mucho, pero no tengo vuelta, algunas cosas tengo que decir. Así que voy a empezar un poquito contándole que la mayoría de los trabajos... Disculpen que tenga mi machete porque al resumir tanto pierdo el hilo. Me voy por las ramas. La mayoría de los trabajos que están publicados sobre el tema manifiestan el carácter complejo, heterogéneo y no universal que tiene nuestro sistema de salud a lo largo de su historia. Voy a intentar esta pequeña reconstrucción histórica política teniendo en cuenta mucho cómo se desarrolló el sindicalismo y sus relaciones que entabla con el Estado y con sus bases. En este sentido, la construcción del modelo sindical centralizado fue esencial para la constitución de lo que se llaman mutuales y obras sociales en el futuro. Esto tiene que ver con la instauración del aporte voluntario, tanto patronal como del trabajador, que fue la variable fundamental para mantener este sistema sindical centralizado y que da una alta gobernabilidad tanto a las cúpulas sindicales como a los distintos gobiernos nacionales. Así propuse una división temporal en 4 etapas, en donde tenemos la primera que va desde mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, con la asunción del primer gobierno peronista, que está caracterizado fundamentalmente por la constitución de las primeras mutuales. La segunda etapa se focaliza en la consolidación de este régimen mutualista en los 2 gobiernos peronistas y la relación que entabla con los sindicatos. La tercera etapa es todo un periodo de inestabilidad constitucional signado por diferentes gobiernos de facto y democráticos de corto periodo que marca lo que después se llama el pacto corporativo que se entabla entre las asociaciones sindicales, las corporaciones médicas y el Estado. Y la última etapa, desde, mal escrito ahí, desde 1983, en adelante, que está marcado fundamentalmente por una crisis de racionalidad del sistema y el pasaje de la lógica corporativa a la lógica de mercado. Este primer periodo de la primera constitución de las obras sociales, de las mutuales y después en obras sociales, está marcado fundamentalmente por las corrientes migratorias de origen europeo, el agrupamiento de estas entidades por su origen patrio, con las más importantes que conocemos, que llegaron a constituir unidades hospitalarias como el Hospital Italiano, el Hospital Español, etc. Y otra rama orientada más a su actividad laboral, mucho más heterogénea, que en una primera instancia se unieron por la empresa en que trabajaban, por el oficio, por su orientación católica, socialista, etc. Así encontramos, por ejemplo, una de las primeras, la fraternidad, que es los conductores de trenes, la Unión Tipográfica, los círculos católicos, etc. Entonces, a partir de esto, vemos que con el tiempo estas organizaciones mutuales van orientándose fundamentalmente por su orientación laboral y para el censo de 1927 ya se constituían 1.140 mutuales que cubrían casi a 600.000 personas. El rasgo identificatorio de estas mutuales era que su aporte era voluntario, su afiliación y su aporte económico era voluntario, no obligatorio. Pero la crisis de financiamiento que se da por una medicina dotada de más especialización, fármacos y aparatología, hace que estas entidades empiecen a estrechar lazos con el Estado
Y esto se suma a la crisis del 29, la crisis económica del 29. Perdón, me había olvidado de pasar la diapositiva. Perdón. Se suma a la crisis del 29, donde una masa muy importante de trabajadores pierde su lugar y van a las entidades públicas. De esta manera, sí, los debates de un Estado que no tenía agenda política sobre salud empiezan a tener injerencia dentro de este Estado las políticas para ver cómo el Estado era partícipe y regulatorio. Se acepta que desde que el peronismo asume el poder, intenta varias veces realizar centralización de los servicios de salud, porque consideraba casi por unanimidad que en manos del Estado estos servicios iba a ser más eficiente. Pero ¿qué ocurre? Aquí tiene injerencia en esto de empezar a tratar el sistema de salud a nivel Estado, con el Plan Beveridge, que fue publicado en el 42, época de posguerra, por el Estado inglés. El punto más interesante de este plan era que definía que el trabajador debía hacer un aporte para mantener su salud, para mantener su enfermedad y para su jubilación futura. Entonces, esta idea de política sanitaria integral es tomada por el gobierno nuestro, pero encuentra serios límites, tanto endógenos como exógenos al gobierno, y no logra llevar adelante una política centralizada. Y la literatura define dos cosas importantes. La primacía política financiera que tuvo la Fundación Eva Perón, que se regía más por cuestiones políticos electorales y no por lo que decía la Secretaría de Salud Pública. Y por el otro lado, la constitución del apoyo político sustentada por los sindicatos, que hace que Perón luego llegue al poder. Pero ¿qué ocurre? Termina condicionando a futuro la política de salud, esta interrelación Estado-sindicatos. También tiene importancia la configuración de la Central Única de Trabajadores en 1930, donde se aunan todas las ramas sindicales, sean anarquistas, independientes, revolucionarios, en una única central de trabajadores. Para 1943, con el gobierno de facto, donde Perón es partícipe, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo de él. Esta Secretaría empieza a tomar muchísimas funciones, tanto en lo relativo al trabajo, pero también como al área de lo social y la salud. Y ahí entran a jugar mucho las influencias que tienen los distintos sindicatos como actores políticos importantes, que termina reglamentando la Ley de Accionar Médica en el 45, la 22.212, que todavía está vigente. A partir de ahí se ahonda la heterogeneidad de nuestro sistema de salud cuando se reconoce institucionalmente a las mutuales, dándole personería jurídica y otorgándole subsidios y aportes de carácter obligatorio. La poca centralidad que se obtuvo en manos de Carrillo cuando se crea el Ministerio, la Secretaría de Salud Pública, luego en rango de ministerio, se va quebrando paulatinamente por esta heterogeneidad que se da a nivel sindical. La primera caja previsional, la primera caja que se constituye sindical es la de los trabajadores ferroviarios en el 44, y ahí se instituye la obligatoriedad de aportes del trabajador, la obligatoriedad de los aportes patronales y la cobertura de salud para el trabajador directo y su grupo primario. A partir de ahí se constituyen un montón de grupos por caja y por actividad,
de agrupaciones sindicales, y el Estado empieza a tomar injerencia mucho más importante, pero ya no con los atisbos de centralidad con que inició su gestión. Esta heterogeneidad de recursos de salud, con la obligatoriedad de los aportes, le daba una base de financiamiento muy importante a las cúpulas sindicales. Y vemos aquí, si recuerdan, yo al principio les dije que cuando se constituyen las mutuales, la figura de la salud estaba dada solamente por un contrato médico-paciente privado, o sea, en la individualidad. Con estas cajas sindicales, aquí la salud del trabajador estaba dada por aquel trabajador aportante. Si no tenías un trabajo, no tenías cobertura de salud. O sea, la figura había cambiado de manera importante. Y esto está refrendado, no sé si algunos saben, en la Constitución del 49 y refrendada en la del 57, en donde todo lo que es salud está en la injerencia del ámbito laboral, todo relacionado al trabajo. Vamos a ver al final cómo se hace crisis todo esto. Con la destitución del gobierno peronista, a ver, un segundo, ahí, trae consecuencias que yo le había comentado, la segunda división temporal, una inestabilidad política institucional que dura muchísimos años, hasta 1983. Aquí el Estado se debilita como centro decisorio en lo que tiene que ver en salud, y los pocos atisbos de centralidad de Carrillo se fragmentan. Del 55 al 70, las cajas sindicales empiezan a ser un actor político influyente en la agenda del Estado, y cuando el gobierno de facto, uno de los primeros de los tantos que tuvimos, empieza a instaurar un plan económico de shock, las resistencias peronistas que se entablan por la proscripción del peronismo, no me salió el término, perdón, la proscripción del peronismo lo constituye un actor sumamente importante. Primero, como actor decisivo en el área salud. Segundo, para mantenimiento de la corriente política peronista. Tercero, esto hace un aunamiento entre las cúpulas y sus bases muy fuerte. Y actuaron como oposición a la mayoría de las medidas que instauraban estos nuevos gobiernos. También tuvieron injerencia en lograr posicionamiento de actores políticos como Frondizi, cuando llega a la presidencia, fue avalado por las cúpulas sindicales, así como también se aunan a grupos militares en la caída de Illia. O sea, la conformación política de los sindicatos tenía un poder muy importante. Por eso vemos el debilitamiento progresivo del sector público y el crecimiento exponencial de estas mutuales y obras sociales. ¿Qué pasa? Con el gobierno de la Revolución Libertadora, gobierno de facto, su intención de descentralizar fue importante por un punto fundamental, que era bajar los gastos públicos, que no podían más sostener. ¿Cómo encontraron la salida a esto? Haciendo un pacto con las cúpulas sindicales. Esto le permite a estos gobiernos impopulares mantener una gobernabilidad importante, y que con el tiempo, el pacto que lleva al poder a Frondizi permite sancionar una ley muy importante, que fue la primaria Ley de Obras Sociales, que es la 18.610, en realidad de mutuales. Nosotros la usamos muy como sinónimo, pero en realidad de mutuales. 18.610. Así las obras sociales se empiezan a expandir, ya no con las ideas de la época de Perón de institucionalizar
agrupaciones y entidades de salud para brindar a sus beneficiarios, sino simplemente como meros financiadores del sistema en el ámbito privado. Cuando asume Frondizi, con apoyo de los sindicatos, Frondizi cumple con su pacto y sanciona esta ley de asociaciones de trabajadores profesionales, legalizando así las diferentes cajas sindicales que habían ido conformando hasta ese momento. Pero ¿qué ocurre? Cuando este gobierno desarrollista empieza a instaurar su plan económico, ¿qué pasa? Si empiezan a suprimir las convenciones colectivas de trabajo, se empiezan a coartar los derechos laborales y con el aumento importante de desconformidad a nivel de las bases, llegamos a un pacto corporativo que se cierra con lo que yo les comentaba antes, la ley 18610 de entidades mutuales. Una historiadora muy reconocida de Rosario, la licenciada Belmartino, es la que define ese famoso pacto corporativo de esta ley que surgió por presiones sindicales y de las corporaciones médicas. Después de ILIA en el 66, ILIA había sancionado un decreto, el 969, que liberalizaba y descentralizaba estas cajas sindicales. Es depuesto y Onganía, gobierno de facto, con la complicidad del sindicalismo, logran nuevamente un pacto corporativo que hace que se derogue este decreto, volviendo a recentralizar el movimiento sindical a las viejas posturas del gobierno de Perón. Pero ¿qué ocurre? El ministro de Economía de este gobierno de facto, Adalbert Krieger Bacena, creo que todos los que tenemos algunos años nos acordamos, instaura un plan económico de shock muy importante, acorta las convenciones colectivas de trabajo. ¿Y qué pasa? Los sindicatos se oponen fervientemente a todo esto, se desata una huelga entablada por la CGT. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Reprime. Vuelve a poner en órbita el decreto 969, le saca las personerías jurídicas y esto confluye en varios factores. Por un lado, la separación de la CGT, que había estado unificada hasta ese momento, en una CGT opositora llamada Argentina y en una CGT Azopardo, que era dialoguista con el gobierno. Pero plantea a los sindicatos una dualidad muy importante. Por un lado, verse suprimidos por el Estado debido a todas estas medidas, y por el otro lado, perder la legitimidad de sus bases. Esto es muy importante porque empiezan a darse manifestaciones populares de descontento que terminan con lo que conocemos como el cordobazo, en donde las bases populares se manifiestan no solo contra el Estado, con todas estas medidas, contra las empresas, sino también contra sus propias cúpulas sindicales, ¿sí? Ahí empieza una deslegitimación de estas cajas sindicales y el Estado ve truncada la estrategia inicial que había comenzado con su plan económico y no le queda más remedio que para conseguir gobernabilidad volver a hacer un pacto corporativo. Esa ley flamante de obras sociales que yo le mencioné, la 18610, recentraliza nuevamente las cajas sindicales porque no solo vuelven al tema de los aportes obligatorios, sino también obtienen subsidios desde el Estado para mantener y aplacar las bases en efervescencia que estaban en ese momento. Y este gobierno se da cuenta de algo que Frondizi había dilucidado rápidamente antes de llegar al gobierno y cuando llega al gobierno, que todas las movilizaciones sociales que son productos de gobiernos que son impopulares,
La única forma de contenerlo era llegar a un pacto con los sindicatos y aumentar su financiamiento, o sea, aumentar su caja para poder controlar a sus bases. Perdón, me voy un poquito para atrás. Perdón, esta y esta. Bien. El periodo que va desde el 73 al 76, ya me falta poquito, no se aburran mucho, ya termina. El periodo que va del 73 al 76, recuperación de la democracia después de 18 años de gobiernos de facto y algunos gobiernos democráticos de muy corto periodo, llamado, como está puesto ahí, tercer peronismo por cualquier libro de historia en que ustedes lo busquen, presenta nuevamente un proyecto de centralización de la salud pública. Parece que no habían aprendido con todas las anteriores propuestas. Llamado Proyecto Liotta, que era el ideólogo y estaba a cargo de la Secretaría de Salud, era un gobierno que tenía su base en el Plan Beveridge y en las propuestas de la Organización Mundial de la Salud para centralizar el sistema de salud. Por supuesto, sindicatos se oponen y acá entra a jugar la Corporación Médica, que también se opone. Cuando en el 75 este gobierno democrático pone en práctica un plan de shock nuevamente económico, conocido como el Rodrigazo, por ser el ministro de Economía Celestino Rodríguez, el país entra en default con tasas de inflación de arriba del 50%, empiezan a coartar las concentraciones, los convenios colectivos de trabajo, a los cuales, por supuesto, la CGT se opone, hace convenios de más de 45% de aumento, en primera instancia no aprobados por el Estado, después tuvieron que hacer un pacto corporativo y aprobarlos, pero la inflación en alza termina con un nuevo golpe de Estado en el 76. Este golpe de Estado, esta vez, se llamaba Proceso de Reorganización Nacional. Y esto dura casi 16 años. En 1983, cuando se recupera la democracia, que gana la Unión Cívica Radical sin estar proscripto el peronismo, intenta una reformulación del Estado, fundamentalmente en salud, con dos proyectos. El proyecto Mucci, la ley Mucci, que intentaba nuevamente democratizar los sindicatos, y el proyecto Neri, que trataba de unificar los fondos de salud y la regulación de las obras sociales. Por supuesto, ninguno de los dos llegó a nada por la oposición de estas cúpulas sindicales, ¿sí? Esta debilidad del gobierno en esta área lleva a concertar convenios con los sindicatos y se sancionan dos leyes muy importantes. Estas. La de asociaciones sindicales, que vuelve otra vez a recentralizar la vieja organización peronista, y la ley 23660, ambas aún vigentes. 23660, ley de obras sociales, ¿sí? Las dos están vigentes. Con la puesta en práctica del Plan Austral, la caída del poder adquisitivo, las elecciones y la pérdida del gobierno radical y la asunción del peronismo nuevamente, el sindicalismo vuelve nuevamente a intentar reposicionarse como interlocutor entre el Estado y los obreros. Pero el gobierno de Menem no era tan solidario con las cúpulas sindicales, no participaba de las corrientes sociales que ellos pretendían, y aquí el sindicalismo entra en crisis en un periodo que va del 80 al 90 y se subyuga o trabaja de una manera más por debajo del gobierno militar, del gobierno democrático, perdiendo mucho de su actor político. Es visto así que la CGT hace sola una huelga en el gobierno de Menem cuando Menem intenta desregular la competencia de obras sociales y prepagas. Intentaba una libre competencia entre obras sociales y prepagas con el decreto 9 del 93, a lo cual los sindicatos se oponen, termina saliendo aprobada como solo competencia entre obras sociales, ¿sí?
¿Qué pasa? La crisis económica, por estos periodos hiperinflacionarios de muchísimos años, hace que las obras sociales y los altos costos de la salud, hace que las obras sociales se endeuden con deudas millonarias. ¿Qué pasa? Obtienen así un crédito del Banco Mundial con la condición que permitan la reformulación del sistema de salud. Así se puede poner en práctica este famoso decreto 9 del 93 de competencia libre opción y posibilidad de regular hacia las prepagas. ¿Esto qué trae aparejado? Por un lado, las obras sociales intentan conseguir más afiliados, desregulando en planes superadores con las empresas de medicina prepaga, con la ida de un montón de afiliados hasta ese sistema, provocando una pérdida de solidaridad intraclase, que es el objetivo primario de cuando se conformaron las mutuales y las obras sociales. Esta transferencia de aportantes del subsistema de obras sociales al privado acrecenta más el desfinanciamiento de las obras sociales, que se vuelven, por lo tanto, menos solidarias. Y la década del 90 parece haber roto ese famoso pacto corporativo entablado desde los años 70 entre el Estado, las corporaciones médicas y los sindicatos, virando hacia una lógica de mercado. Es así que en el 2011 se sanciona la Ley de Medicina Prepaga, que parece ser la institucionalización de esta ruptura de pacto corporativo y lógica de mercado. Y así podemos decir, o resumir, en 4 conclusiones o ideas, después de todo esto absolutamente muy resumido. La primera es que las obras sociales tienen un enclave cultural muy importante, mutualista, que se da desde mucho antes de la constitución del Partido Peronista, ¿sí? Que la conformación sindical como actor político en la agenda de salud y que con los años lleva a Perón al poder, ustedes saben, 3 veces, y que se mantuvo en la ausencia de su propio líder, genera este pacto corporativo que ya mencionamos antes. El segundo punto importante es que los gobiernos, tratando de mantener gobernabilidad, mantienen este pacto corporativo, sean democráticos o de facto. Eso mantiene la regulación dentro de la cúpula sindical centralizada. En tercer lugar, crea un sistema basado en la figura del trabajador contributivo que con el tiempo, ustedes saben, en la época que estamos viviendo, esto está en crisis total por cambios del patrón de acumulación financiero, por cambios en las contrataciones, por trabajadores no declarados, trabajadores en negro. Entonces, esa desfinanciación que se vino dando desde los años 70, con esta nueva ley de desregulación se hace mucho más acuciante y se desfinancian las obras sociales. Esta figura del trabajador, instaurada por las obras sociales y las mutuales, hoy está absolutamente en crisis. Y parece ser que no hay respuesta o no se consigue respuesta desde los sindicatos, viendo toda nuestra historia constante de oposición y de pacto, con esta arremetida que el mercado hace contra la acción solidaria que tienen las obras sociales. Los derechos de la ciudadanía con este pacto corporativo que habíamos hablado antes, ahora les explico qué es esto, parece haber perdido la carrera con la lógica de mercado. ¿Qué ocurre con esto? Volvemos a centralizar la salud, la enfermedad en la individualidad. Ese pacto solidario que teníamos con las obras sociales y los sindicatos, nos guste la forma de accionar o no, se pierde.
Esta solidaridad se ha perdido absolutamente y hoy la salud y la enfermedad es individual. Un grupo puede tener alguna cobertura, pero la gran masa no la tiene. Y esto es simplemente enunciativo. Después, cuando ustedes tengan el power, la cantidad de resoluciones relacionadas a mutuales y salud y al accionar sindical. Y yo les dejo esto, porque ahora va a ser mucho más rápido. Estas dos preguntas. Perdón, me olvido del micrófono. Estas dos preguntas. ¿Tenemos que seguir con una salud basada en la individualidad? ¿Perder los derechos que adquirimos con tanto esfuerzo durante tantos años? No sé, habrá que ponerlo a discusión y debatir y a ver cómo salimos de esta crisis que no tiene una clara visión para dónde vamos. Bueno, ahora perdón, me fui para atrás. Vamos a hablar muy rápidamente de algo que conocemos la mayoría. Yo les voy a dar tips sobre estas cosas. Ustedes conocen que las obras sociales son entidades que van a dar cobertura de salud a un grupo de personas que pueden ser de una empresa, pueden ser un ente público, una compañía, incluye al trabajador y a su grupo primario, familiar, que está financiado por aportes solidarios, en teoría, tanto del trabajador como del empleador, que son de manera obligatoria, que se clasifican en nacionales, provinciales y aquellas de leyes especiales, como son las de jubilados y pensionados, PAMI, las de empleadas domésticas, la del Poder Judicial, Policial, las Fuerzas Armadas, son todas entes creadas por leyes especiales, que absorben casi el 50% de las personas del país, de los afiliados. Hoy hay 291. Se rigen por la ley que les mencioné, aún vigente 23660, y sus servicios son a través del PMO, Programa Médico Obligatorio. Esto es importante remarcar porque tanto PAMI como las provinciales y las de leyes especiales no participan de la Ley de Obras Sociales, no están regidas por la Ley de Obras Sociales. Tienen normativas específicas y diferentes. Aún así, en la práctica, usan la Ley de Obras Sociales y usan el PMO, ¿sí? Hay 24 provinciales con 7 millones de personas cautivas. Ellas no trabajan con la opción de cambio. Y las de leyes especiales que ya se las comenté. Su origen, su objetivo primario era hacer un sistema solidario entre los afiliados de cada caja, que aportaban a un fondo común. Se financian con hoy el 3% del trabajador y el 6% del empleador. Tenemos 4 tipos de beneficiarios primarios. La relación de dependencia tradicional, jubilados y pensionados, que ahora les voy a comentar, los del seguro de desempleo, que se rigen por una normativa especial y pueden optar por obras sociales, y los monotributistas. Los jubilados y pensionados que ya están en una caja sindical, si esta obra social acepta que debe estar inscripta en el registro de obras sociales como que acepta jubilado, el jubilado puede seguir estando. Hay ahí una interrelación con PAMI muy importante. Con la famosa ley de opción, uno, si está pensionado o tiene algún tipo de jubilación X y por lo tanto tiene PAMI por derecho, pero sigue trabajando, puede optar que ese aporte de PAMI vaya a su obra social, con lo cual le brinda posibilidad de algún plan superador. La inversa no se da. Si yo tengo obra social, no puedo tener los servicios de PAMI. Tengo que renunciar a la obra social para ir a PAMI. Eso es muy importante, ¿sí? No todas las obras sociales aceptan jubilados y pensionados. No todas las obras sociales aceptan seguro de desempleo y monotributistas. Eso hay un padrón que está público en la superintendencia que se puede consultar.
Bueno, el PMO yo creo que la conocemos todos, por eso no me voy a detener demasiado. Es una canasta básica, es importante remarcar que justamente es una canasta básica, no significa que es lo único que vamos a cubrir. Si hay solicitudes de prestaciones que no están dentro de esta cobertura, ustedes también saben que el PMO hace 1000 años que no se actualiza, uno tiene que analizar y ver si hay que cubrir, ¿sí? Lo básico son esos ítems que yo detallé ahí y no se olviden de que el afiliado puede tener opción de cambio. Esta opción de cambio se puede hacer una vez al año nada más. Si el afiliado hizo una opción de cambio y no pasó el año, se rechaza por la super. Esto significa que entre las dos obras sociales, la antigua y la que opta, hay 3 meses de diferencia, en que es el proceso que demora la superintendencia en darle de alta o no. Esos 3 meses son a cargo de la obra social vieja, ¿sí? Va a figurar en el padrón de la nueva, pero la nueva no le corresponde a las prestaciones. Eso es importante. Nada más, los aburrí demasiado. Ahora la dejo a la doctora Marta Ríos. Y muchas gracias por el aburrimiento y por escucharme. Hola, buenas tardes. Bueno, quería hacer un comentario sobre las obras sociales. Quiero aprovechar que somos un grupo muy heterogéneo de médicos. Hay médicos asistenciales, médicos auditores que trabajan en prepagas y en obras sociales. Por eso es que quería aprovechar este comentario. Muchas veces está visto como que las obras sociales son el monstruo que está en contra del médico asistencial, del afiliado, y en realidad debe gerenciar el dinero, que cada vez es menos, para cubrir los costos de lo que son, como vos bien dijiste, es el PMO. No nos olvidemos que los ingresos de las obras sociales es a partir de las contribuciones que cada vez son menos por el desempleo, por el trabajo en negro, la marginalidad y demás. Ahí mencionaste también el monotributo. El monto creo que ahora es de 9.000, 12.000 pesos por cada monotributista, que es irrisorio. O sea, desde el vamos ya estamos en desventaja porque tenés que cubrir una práctica del PMO, si bien es básica, supera este monto mensual. También hay una desigualdad, esto es de décadas. Nosotros vivimos bajo un grado de inflación que a veces es más, a veces es menos, pero la inflación está en nuestras vidas y esto es una realidad. No tenemos precios, no hay una lista de precios de referencia, todo es en dólares. Hoy yo tengo un infarto, que un asistencial te puede decir, bueno, un paciente infartado hay que colocarle un stent, hay que hacerle un bypass. Lo único que está en pesos argentinos es el valor del médico y la internación. Después todos los insumos es en dólares. Entonces ya desde el vamos estamos siempre en desventaja y siempre estamos manejando costos altos con un mínimo ingreso. Por eso es que quería hacer esta aclaración, que los que somos asistenciales tenemos que prestar atención qué es lo que vamos a pedir, para qué. Muchas veces me vienen pacientes que tienen 3 laboratorios en 3 meses, porque se lo pidió el endocrinólogo, el cardiólogo y yo, que soy diabetóloga. Y te dicen, bueno, y te lo pido por las dudas, y te lo pido y vemos, y la realidad es que lo que a uno le sobra, al otro le falta, y tenemos que ser un poco más conscientes de la utilización de recursos. Ni hablar también de lo que es la medicación de alto costo, que también hay un recupero que es mínimo, es desfasado. Antes estaba el SUR, bueno, ahora está el SURGE, que no sé qué grado de retorno tiene eso, y la discapacidad, los tratamientos crónicos. La discapacidad se lleva un porcentaje muy alto de lo que es el fondo solidario. Yo creo que ahí, como vos lo planteaste, tenemos que ver cómo actuamos de ahora en más y qué es lo que se va a hacer, cómo va a ser la obra social para cubrir los costos del PMO. Es algo que bueno, no tenemos la solución, no sé, sí. Yo tiro el problema, lo más fácil, ¿no? Lo que pasa es que como profesional independiente, yo creo que justamente el profesional ha perdido, por asumir esa independencia, la capacidad corporativa, porque para eso tenés un montón de agremiaciones que tienen que defender tus derechos, pero si la gente no participa, no hay defensa de derechos. Eso en cuanto al profesional individual. En cuanto a las obras sociales, habrá que reformular el sistema
porque el sistema así yo creo que no camina. No sé si los demás coinciden en eso, yo creo que están absolutamente desfinanciadas. No hay forma de cubrir un medicamento hoy con el costo que tienen las cosas, pero tienen que sentarse a discutirlo. Para eso también están las agrupaciones para hacerlo. Que cuando vos convocás, somos 5. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero cuando vos convocás a discutir esto, somos 5. Lo que ocurre es que la macroeconomía está inestable, y al estar inestable este ítem nos conlleva a una crisis total, sí. No solamente al médico que trabaja en la práctica privada, sino al médico que es dependiente y peor al médico que trabaja para las prepagas o para las obras sociales que nos explotan. Yo estoy en esa condición. Yo tengo compañeras que ganan la hora del médico pediatra 25.000. A mí solamente me pagan 8.000. Y no tengo nadie que me diga, esta doctora tiene que ganar como los demás. Pero a mí tampoco se me ocurriría a un pobre paciente decirle, págame 5.000 como prepaga para atenderte bien. Yo atiendo así, así no me paguen nada, atiendo bien. Lo que pasa es que te vuelvo... Hay injusticia desde el vamos hasta dónde vamos a llegar. Mientras no haya un ministro de salud con los pantalones bien puestos y que defienda al médico, vamos a estar siempre manejados. Unos de élite que trabajan en PAMI, en SAME, que ganan más de 4 millones, están salvados. Los que trabajamos en clínicas privadas que nos explotan y que vemos 150 chicos, estamos perjudicados. Pero es así, el sistema acá está mal y no va a poder cambiar en poco tiempo. Esto va a llevar mucho, pero hay que hacer ¿viste cuando tú frenas el auto directo? Eso hay que hacer. Lo que pasa es que te vuelvo a remarcar lo que le contestaba recién a ella. Para eso hay que usar las agrupaciones gremiales que tenemos, que no participamos en gran medida, conformar un grupo dentro de la asociación, discutir aranceles y presentar y pelearlo en grupo. Ya no somos más individuales. Tenemos que pensar que nuestra independencia, en la primera conformación de las organizaciones médicas, cuando se armaron, que luchaban por su individualidad, esto ya no existe. Tenemos que armar y agruparnos para poder pelear nuestro dinero. Por el otro lado, si donde trabajás no te pagan bien, la opción es buscar otro lugar. No dejarte explotar. Bueno, dale, te dejo. Después seguimos con las preguntas. Marta Pra, cuando quieran interrumpir hablar, por favor pidan el micrófono porque si no, no queda grabado. Estas son clases que quedan grabadas y es importante que... Bueno, si me pones el tema de medicina prepaga. Hola. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es el marco regulatorio de la medicina prepaga que se sancionó en el año 2011 y es la ley 26682, que prácticamente es la única ley que rige esta actividad, la actividad de las prepagas. Ustedes vieron recién las obras sociales, la cantidad de leyes y decretos y idas y vueltas que da lugar a toda esta controversia y situaciones políticas y económicas que han influido de manera muy importante en lo que es las prestaciones de salud. Bueno, un poquito de historia de la medicina prepaga, que ya creo que todos lo conocen, es que a través de las crisis económicas había sanatorios que tenían capacidad ociosa, entonces crean su propio sistema cerrado, concentrado a sus prestaciones, por eso se llamaban cerrados, con socios, y así van evolucionando. Después progresan, bueno, uno de ellos era los centros médicos, qué sé yo, recuerdo uno ahora el metropolitano, el sanatorio metropolitano, que aumenta todas sus prestaciones y ahí incorporan médicos
que atienden en sus consultorios y laboratorios, y así se va armando un sistema que va a llegar a este sistema de medicina prepaga, que va tomando forma a medida que la gente va con un poder económico que les permite acceder al pago de una cuota. Entonces se crean las empresas de medicina prepaga, que, si quieres poner la primera, por favor. Bueno, simplemente son aquellas entidades jurídicas que consisten en brindar prestaciones que son las que realmente se deben prestar, que son de protección, tratamiento, rehabilitación de la salud. Y es una cosa importante decir que esta modalidad de atención y esta suscripción a este sistema es voluntario, ¿eh? Y todas las entidades de medicina prepaga están inscriptas en un registro nacional que se llama Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Siguiente. ¿Quién rige, bajo qué tutela está? Bueno, la medicina prepaga está bajo el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El Ministerio se ocupa de todas las cuestiones de habilitación, registración y normas y leyes, y la Comisión se encarga de toda la cuestión del registro de las cuotas y de la cuestión económicas de las mismas. Seguimos. ¿Quiénes son las personas? Como en el sistema de obras sociales, todos debemos dar el programa médico obligatorio y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas son las prestaciones que debe dar la medicina prepaga. Bueno, ¿cómo la da estas prestaciones? Las da a través de planes. Algunas entidades de medicina prepaga se constituyen solamente en un servicio exclusivo. Por ejemplo, entidades que tienen servicios odontológicos exclusivos o emergencias médicas o traslado de personas, y esas sí pueden ofrecer planes de coberturas parciales. Si no, los planes de cobertura que ofrece la medicina prepaga son integrales. Sigamos. Bueno, todos los modelos o todos los planes que tienen las medicinas prepagas deben estar autorizados por el Ministerio de Salud. Los usuarios, o los socios o afiliados, los usuarios de la medicina prepaga están unidos a ella por un contrato. Este contrato puede ser rescindido o bien por el usuario o bien por las empresas. ¿Cuándo un usuario puede rescindirlo? Bueno, en cualquier momento, nada más que dando un aviso de 30 días para que, y una notificación, siempre deben ser fehacientes, con 30 días de anticipación, y rescinde el contrato que lo liga a la medicina prepaga. Pero las empresas también pueden rescindir el contrato con el usuario. ¿Y por qué? Bueno, por dos situaciones muy claras. Una es por la falta de pago y la otra es porque hayan mentido, han falseado la declaración jurada. Cuando se afilian, las personas establecen un contrato y en ese contrato pueden declarar las enfermedades preexistentes que tienen. Muchas veces no las declaran y después, en el largo de las prestaciones, se advierte que es una enfermedad preexistente, y entonces las empresas pueden rescindir el contrato con estas personas. Y la otra es porque no paguen. Si no pagan con tres cuotas consecutivas, se les avisa, y establecido ese tiempo tiene derecho a rescindir el contrato. Todo esto es tema de permanentes litigios, así dicho muy fácilmente, pero hay que ser muy, muy prolijo con con el tema de las rescisiones de los contratos. Sigamos. Bueno,
los contratos no pueden incluir periodos de carencia o espera y tienen que dar todas las prestaciones que están en el programa médico obligatorio. Les cuento por qué esto es así ahora. Antes de que se sancione esta ley no había una norma y en la medicina prepaga se hacían planes que seguramente que todos ustedes han tenido, donde se les fijaba carencias por ciertas patologías que se pudieran requerir, cirugías complejas y demás, se ponían tiempos de meses, algunas como un año de ser socio y entonces después tenían derecho. Bueno, esas carencias ahora no se dan más. Las enfermedades que pueden las personas pueden tener enfermedades preexistentes, tienen que declararlas y no da esto derecho al reclamo, al rechazo. Lo que sí, por supuesto, se fija que su cuota va a ser diferente, porque ya es una admisión de una persona que va a tener un gasto excesivo sobre lo que paga. Así que esto sí se establece que van a tener, está regido esto por la autoridad, por el ministerio, cuánto es lo que deben pagar estas personas. Y tampoco la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo o de admisión. Sigamos. ¿Qué pasa con las personas mayores de 65 años? También se fija la autoridad de aplicación fija un porcentaje de aumento en los costos. Ahora bien, cuando una persona hace más de 10 años que pertenece a un sistema de medicina prepago y va cumpliendo años, tiene 10 años de antigüedad, en él no se le puede aumentar la cuota por edad. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y es el titular del plan, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, el grupo familiar puede, por supuesto, seguir afiliado, ¿no? ¿Y qué es el grupo familiar? Se entiende por grupo familiar primario el que está integrado por el cónyuge y el afiliado titular. Hijos. Los hijos solteros hasta 21 años que no están emancipados por actividad o por profesión están dentro de este grupo familiar. Hijos solteros mayores de 21 años hasta 25 que acrediten estudiar, deben presentar sus planes de estudio, su certificación, y hasta los 25 años forman parte de este grupo familiar primario. Los discapacitados no tienen edad, siguen perteneciendo al grupo, y los hijos del cónyuge que también menores que están a cargo del titular también forman parte, están cubiertos por esta cobertura familiar, por esta cobertura. O sea que tiene que haber fehacientemente declarado de que tienen vínculo con el titular del plan. Bueno, la persona que conviva con el afiliado en situación de hecho, o sea, distintos sexos o hijos, según la acreditación que determine esta reglamentación, ¿no? Las prestaciones no están limitadas por enfermedades preexistentes, ni por periodos de carencia, ni puede haber lugar a cuotas diferenciadas. Es decir, esta reglamentación ha puesto un parate bastante importante a quizás algunos abusos que había antes con los afiliados, ¿no? Que fueron algunas bastante problemáticas y daban orígenes a litigios y a reclamos y a las famosas, ¿cómo se llama cuando litigian? Amparos para protección, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es la contratación cooperativa?
como ya dijimos, que por la desregulación de las obras sociales, las personas pueden tener su aporte, que es el aporte del 3%, llevarlo a una entidad de medicina prepaga. Con eso va a tener una cuota, un reconocimiento económico, y va a bajar el precio de su cuota. Ahora, el problema sucede cuando se corta el vínculo con esta entidad desregulada. Cuando se deja de pertenecer a una obra social o por renuncio, porque pierde el trabajo o por lo que sea, el afiliado va a dejar de tener ese aporte que llevaba con sí de la obra social. Entonces debe denunciarlo inmediatamente en la prepaga para que durante 6 meses pueda seguir en el plan que estaba. Si el usuario, el afiliado, quiere seguir perteneciendo al plan que tenía en la medicina prepaga, debe hacer el aporte de bolsillo y sigue perteneciendo a ese plan. Bueno, cuotas de planes, es importante, ¿no? Que las empresas de medicina prepaga pueden establecer precios diferenciales en planes prestacionales, pero en el momento de la contratación. Generalmente son por franjas etarias, generalmente los mayores de 70 años, de 65, de 70 años, pero hay un tope. No sé, la entidad de medicina prepaga no puede cobrar más de 3 veces el precio de la primera franja etaria. 3 meses, es decir, por más que una persona tenga mucha edad, hay un tope, no le podés cobrar lo que querés. Sigamos. Bueno, ¿qué obligaciones tiene la medicina prepaga? Una importante es ante los hospitales públicos. Las personas que pertenecen a un sistema de medicina prepaga pueden usar los servicios de un hospital público, pero tienen que abonar, el prepago tiene que abonarle al hospital las prestaciones que fueron efectuadas y facturadas al momento de la prestación. ¿Qué pasa con los accidentes? Porque muchas veces las prestaciones que brinda el hospital público tienen que ser validadas la persona que pertenece a un prepago, y tienen que ser autorizadas por el prepago, porque de pronto hemos tenido muchos problemas de personas que estaban con el sistema de medicina prepaga, que están internados, y después el hospital te factura y vos ni sabías que tenías un paciente internado. Entonces, eso quedó muy claro, de que solamente pueden los hospitales facturar y exigir cuando se trate de un accidente. Un accidente deben prestar y no exigir la validación ni la autorización del prepago, deben dar las prestaciones. Bueno, a ver, en caso de rechazo controvertido con una prestación efectuada por un hospital público u otro efector, puede requerirse la intervención de la autoridad de aplicación. Generalmente se llega a un arreglo, no hay ningún problema, ¿no? Nunca se llega a requerir la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Salud. Sigamos. Las prepagas no pueden hacer lo que quieren, por supuesto. Si no cumplen, tienen penas, hay apercibimientos, multas y cancelación en este registro que yo les dije, que Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Las multas, el apercibimiento es simplemente eso, ¿no? Un aviso de una falta de prestación que generalmente originado por quejas de los pacientes, ¿no? Las multas tienen un valor mínimo, que es de 3 cuotas, y
el máximo no debe superar el 30% de la facturación del ejercicio anterior. Ojo, que es muchísimo dinero. Las sanciones que se presentan pueden ser apeladas a la Cámara Nacional de Apelaciones, pero todas las sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida que sean dadas con carácter de urgencia, ¿no? Solicitadas con carácter de urgencia. Bueno, yo no tengo más nada que decir de acá. A ver si hay alguna más. De prepagas uno podría contarles un montón de cosas, ¿no? Las prepagas están agrupadas en entidades que ustedes todas conocen, la DEM, la DEM, la UAS, ADECRA, CEDIM, es decir, las entidades privadas se agrupan. ¿Para qué? Para poder defender sus honorarios, sus derechos, todo lo que corresponde a la parte comercial de cada una de ellas. Con ellas son las que nosotros, como sindicato, son las que nosotros pactamos y defendemos a los médicos, esto de que ustedes estaban hablando recién, los médicos a través de las firmas de los convenios colectivos con estas entidades de medicina prepaga, se firman los convenios colectivos y los médicos están protegidos por este convenio y donde se discuten los honorarios. En realidad, si somos más, tenemos más fuerza. Así que lo que nosotros, nuestra misión es ser cada vez más para poder sentarse con estas cámaras para negociar en condiciones más, con más fuerza, para poder lograr más beneficios para los médicos. Ese es un anhelo, estamos trabajando para ello. Y bueno, están todos invitados a sumarse. Acá casi todos son, pertenecen a MAP, así que nosotros tenemos que ampliar nuestra base para poder hacer frente a todas estas cámaras, que ellos se unen para defenderse y nosotros también nos tenemos que unir para defendernos. Bueno, en cuanto a medicina prepaga, lo dejo acá y estoy dispuesta a contestarles las preguntas que quieran. No sé si seguimos con Graciela o seguimos adelante, sí. Entonces Graciela, la doctora Graciela López les va a hablar ahora entonces de ART, que es un sistema diferente a estos dos que nosotros estuvimos hablando. Salimos. Gracias. No crean que tiene pocos problemas esto tampoco. Bueno. Bueno, hasta ahora estuvieron viendo lo que sería enfermedades inculpables. El primer cuadradito de allá. Todo eso es lo que está cubierto por el sistema público y el sistema privado de obra social o medicina prepaga. Lo que vamos a ver ahora es todo lo que son enfermedades o accidentes que tienen otra cobertura con otros fondos que salen de un lugar completamente diferente y que son autónomos, porque vienen del Ministerio de Trabajo. Todo lo que vamos a ver ahora de situaciones dentro del marco de la Ley de Riesgo de Trabajo está financiado por fondos compuestos por aportes que hacen los empleadores
a las ART, que se llaman alícuotas. Todas esas alícuotas se suman y entre ellos se forma un fondo con el cual se pagan lo que son siniestros, que pueden ser accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y eso tiene una ley especial. Esto es un régimen jurídico que empieza desde hace muchísimos años. Yo tomé solamente la que está vigente, que es la 24.557. La ley 24.557 tuvo una modificatoria, que es la 26.773, que incorporó el RIPTE como coeficiente para cuantificar lo que serían los resarcimientos económicos, que es una fórmula que incorpora la edad del trabajador, la edad de la jubilación, un porcentaje de la incapacidad y este coeficiente fijo que es el RIPTE. Y después tenemos el famoso baremo, que nosotros de ahí sacamos y mensuramos distintas situaciones patológicas o distintas pérdidas de las capacidades, porque el sistema de riesgos de trabajo básicamente abona la pérdida, es la secuela lo que se cobra. Por eso hay dos objetivos. El primer objetivo y el más importante, que es la prevención. El segundo es la reparación. El sistema fue diseñado básicamente para la prevención. Cuando llegamos a la reparación, llegamos tarde. Y acá lamentablemente, en este sistema, se llega tarde. Porque la mayoría de las veces llegamos a la reparación, porque el órgano de contralor de esto y que depende del Ministerio de Trabajo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la que se encarga de verificar y de controlar la actividad de las ART. Pero la Ley de Riesgos de Trabajo tiene una contradicción de origen. La Ley de Riesgos de Trabajo dice que las ART tienen que controlar a los empleadores y denunciarlos, pero los empleadores son sus clientes porque le pagan una alícuota. Entonces, ahí está el verdadero fracaso de la prevención del sistema. Nunca la RT va a denunciar al empleador, por más que el mapa de riesgo que haya construido, que diga que hay un defecto o en los procesos de producción o en cualquier cosa, lo tendría que denunciar. Y si lo denuncia, el empleador lo que hace es cambiar de RT. Así de fácil. Entonces, por eso se llega tarde. Bueno, en el artículo 6 de la Ley 24.557 define lo que es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo básicamente es un hecho súbito y violento ocasionado por el hecho o en ocasión del trabajo. Puede ser que se produzca dentro del ámbito de la empresa o puede ser en el trayecto. Y acá hay un mito. No cubre una hora, es en el trayecto. Si vive en La Plata y trabaja en Zárate y hace un trayecto habitual, ese itinerario está cubierto, siempre y cuando el empleador no lo haya alterado. Pero si lo altera, tiene la posibilidad de denunciar en su empleador 72 horas antes, decir, yo mañana, cuando salgo del trabajo, voy a pasar por el médico y después me voy a ir a mi casa. Si ese aviso se produjo en forma fehaciente en la oficina de personal, ese siniestro está cubierto, pero lo tiene que hacer. Bueno, eso es una definición
Yo me olvidé de pasar las hojas. El otro universo son las enfermedades de trabajo. Enfermedades que son, así como un accidente es un hecho súbito y violento, es en un determinado momento, una enfermedad profesional se produce a lo largo del tiempo. Es un cuadro de dimensión longitudinal transversal. La tarea está enfermando al trabajador. Y es obligación hacer lo que se denomina un mapa de riesgo, donde se hace un relevamiento de agentes de riesgo presentes en el trabajo. Este mapa de riesgo lo tiene que hacer la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y controlar, y eventualmente aplicar una multa a la RT. Otra falla. Tampoco se ponen multas. Pero existe, no hay cosas que estén no pensadas. Son cosas que están no ejecutadas o mal ejecutadas. Distintas tareas tienen distintas enfermedades. Son infinidades. Yo les voy a poner un ejemplo. Un depostador en un frigorífico puede tener una neurodositis del cubital, qué sé yo, no sé. Alguien que trabaje en un frigorífico puede tener brucelosis. Un médico puede tener HIV porque se contagia en su trabajo y es un accidente de trabajo y hay que reconocerlo. Contagio por hepatitis C también es una enfermedad profesional que tenemos los médicos. El burnout no está reconocido como enfermedad laboral. No porque no exista, es porque el listado es viejo. Bueno, ¿y qué prestaciones tenemos? Dijimos que tenemos prestaciones económicas, que es la reparación del daño a través de plata, o las prestaciones en especie. El artículo 20 de la ley dice que las RT tienen que otorgar a los trabajadores, cuando sufren algún infortunio, cualquiera sea la contingencia, enfermedad o accidente, asistencia médica, farmacéutica, de rehabilitación, de recalificación, prótesis, servicio fúnebre. Está comprendido dentro del artículo 20 de la ley. Y el derecho habiente de un trabajador que falleció en alguna de estas circunstancias cobra la indemnización que corresponde. En el COVID hubo mucho derecho habiente que cobró porque su familiar falleció a causa de la enfermedad por ir a trabajar. ¿Y hasta cuándo se otorgan las prestaciones? ¿Hasta la curación completa o hasta que transcurrió un determinado tiempo, que hoy en día la ley se modificó y es hasta que pasa el periodo de transitoriedad? Antes era 1 año, ahora es el periodo de transitoriedad, que son 2 años y es improrrogable. Secuela que está hasta que se cumplió los 2 años es secuela que se indemniza. Se considera que la incapacidad ya es definitiva y permanente. Parcial o total, dependerá del porcentaje al cual nos remite el baremo. Y eso es todo. No hay más. Graciela, te hago una consulta que siempre preguntan mayoritariamente en los trabajos. La denuncia, ¿quién tiene la obligación de hacerla? ¿El empleado o el empleador? La denuncia la puede hacer cualquiera, hasta un familiar. Cualquiera, porque si el trabajador está impedido por lo que le pudo haber sucedido
lo puede hacer un familiar, lo puede hacer cualquiera, en cualquier consultorio de la RT, por teléfono. No hay eso en la ley 27348, que es la última modificación que hay y que es la que normatizó que primero se tiene que agotar la vía administrativa antes de poder pasar a una instancia judicial. Eso fue porque el sistema estaba totalmente quebrado, porque todo el mundo iba a la justicia. Ahora también van, pero después. Primero agotan la vía administrativa, muchas veces homologan, cobran y ahí se queda. ¿Y el tiempo máximo cuál es para hacer la denuncia? 2 años. Graciela, acá. Sí, sí. Tenía preguntas. Bueno, es la fila esta que está primero la fila esta. Esta fila es la prioritaria. Esta fila es la mejor. Graciela, perdón, vos dijiste recién que el burnout no estaba dentro de las enfermedades consideradas enfermedades de trabajo. ¿Hay alguna otra patología así mental o psiquiátrica o psicológica? Hay un montón. No te reconocen ninguna. Ah, eso te preguntaba. Sí, a ver, hace 4 años atrás, antes de la pandemia, que FEMECA estaba invitado, íbamos a la superintendencia donde se hacían trabajos para poder poner patologías que están fuera, que era la lumbalgia por postura. El decreto 4914, que incluyó las hernias de disco, las hernias inguinales y crurales y las varices. Se pusieron para no pagarse. Bien, porque igual, tenés que ser rubio, tener 18 años, ojo celeste. Igual se habló el tema del burnout, se habló el tema de patologías oculares por radiación. Eso está en el baremo. Eso no es nuevo. No, las patologías oculares por radiación están en el baremo. Se agregaron trabajos para que pueda ser incluido dentro. Pero el burnout no, y el estrés laboral o el moving tampoco. No están incluidas. Bueno, muy lindas las 3 charlas, la de usted fantástica. Gracias. ¿Cómo se llama? Le quería hacer una pregunta, doctora. Yo conozco una persona del edificio que es soldador y tuvo el accidente, keratitis, le hicieron hasta trasplante de córnea. Nunca le reconocieron la RT. No dio con el abogado adecuado. Nunca le reconocieron y todavía él volvió otra persona y todavía está en la cámara, ni sé qué, de apelaciones, qué sé yo. Pero el tipo perdió el ojo. Le hicieron Va a cobrar. ¿Va a cobrar? ¿Tú crees? Sí. Bueno, primero gracias por las presentaciones, pero quería hacer algunas consideraciones y preguntas que tienen que ver fundamentalmente con esto último de las RT. Primero que nada, que uno tiene que reconocer que siempre se habla de los 3 subsistemas, público, privado y de obras sociales, y en realidad este es el 4. Y el 4 porque lo que está consumiendo es una enorme cantidad de dinero que le está sacando a los otros subsistemas. Todo el conjunto tiene que ver con la atención médica. Y además, una de las cosas que hay que pensar es que estos son negocios. Cuando salió lo de la RT, alguna cosa que pasó, que yo trabajé en la RT La Caja, fue que nos dimos cuenta primero que todo el país no estaba formado como para trabajar en la RT, porque no tenía ningún sector administrativo que pudiera hacer el seguimiento que exige los pacientes que sufren un accidente como en el trabajo. Y en provincia, que llamabas a las 2 de la tarde, por supuesto no había nadie, estaban todos apolillando toda la siesta. Así que no había forma y de alguna manera se consiguió que en algunos sanatorios pusieran a alguien por lo menos para dar informes. El tema de que es un negocio tiene que ver con que el empleador contrata una RT. La RT le tiene que dar las prestaciones asistenciales.
y trata de darle el alta lo antes posible, porque después de cierto tiempo el que se tiene que hacer cargo del sueldo es la ART. Entonces termina pacientes que lo devuelven al trabajo antes de tiempo. Entonces hay que ir a las juntas médicas para tratar que lo reingresen que lo reingrese para la atención. Entonces, aparte de eso, todo lo demás pasa a ser también un enorme negocio, que tiene que ver con el hecho, como decía Graciela, el hecho que se lo atiende hasta la curación. Entonces, 8 millones de posibilidades de atención kinesiológica con prácticamente taxis colectivos donde ponen a 5 pacientes y lo terminan cobrando 5 viajes diferentes a la ART, con lo cual es una enorme estafa. Lo que decía es que las empresas o las ART tenían que denunciar a las empresas, es imposible porque son los que lo están contratando, que cómo lo van a denunciar. Este es un error que tiene que ver con la superintendencia, no con la ART, o una de dos, o controlan a la ART o generan algún grupo que trabaje en las empresas para ver las condiciones de trabajo y para ver si cumplen todo lo que la ART le exige en cuanto a la seguridad laboral. Pero la ART, la superintendencia, no hace nada de todo eso, porque esto significa plata, gasto, para la ART, para la superintendencia o para las empresas que tampoco quieren denunciar nada de esto porque es un negocio entre dos y terminan pidiendo que los pacientes lo devuelvan cuando ya están curados. Es todo un equilibrio que se arma entre todas las partes. Pero en general las empresas tampoco cumplen todas las condiciones de seguridad laboral. Todo esto significa que es un gran negocio que nadie cumple. Muchas veces en todos los subsectores pasa algo parecido. Lo que pasa es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene una gerencia de prevención y una gerencia de comisiones médicas. La gerencia de prevención es la que se tiene que ocupar de todo eso que usted dice, controlar a las empresas, ir a ver el mapa de riesgo. Pero como contrapartida, un empleador que tiene muchas denuncias se lo califica como de alta siniestralidad. Entonces, ¿qué sucede? La RT le cobra una alícuota más cara, o si no, la otra opción de ahorro del empleador, ¿cuál es? Denuncia una nómina menor de empleados y el día que se accidentó, justo el que no está en la nómina, va y lo da de alta. Entonces paga menos. Son tantas cosas para corregir que yo creo, no se puede con esto mismo ir corrigiendo porque son más parches. Debería ser otro tipo de control, otro tipo de sistema. El micrófono, Marta. Bueno, yo una pregunta, Graciela. ¿Qué pasa con la gente que se suicida en horas de trabajo? Es inculpable, a menos que puedas demostrar que el empleador te empujó, es inculpable. Inculpable. Perfecto. Bueno, desgraciadamente también están suicidándose médicos residentes. Por eso preguntaba, ¿no? Es inculpable. Le hago, doctora, una pregunta, porque por ahí yo no entendí bien, ¿sí? Y no recuerdo históricamente. Las RT se crean entonces a partir del 96, de 1996. Creo que sí. Sí. En ese momento, si mal no recuerdo, el ministro que las creaba era Cavallo, ministro del menemismo, que creó las AFJP y las ART. Nosotros aportamos
en forma directa el 3% durante nuestra vida laboral y nuestro empleador el 6%. Lo que quiere decir que en 10 meses un sueldo nuestro fue para cuidar nuestra salud, ¿sí? Las ART generan un aporte extra para cuidar también nuestra salud a una nueva empresa que es contratada por los sindicatos o trabajadores, o empleadores, perdóneme, pero que se va a ocupar solamente de la atención de nuestros daños que podemos sufrir como trabajadores durante la realización del trabajo, que va a generar un costo que se va a cubrir con un aporte extra que no es ese 9%, 6 más 3, sino que es un 0,5 más. Pero son costos, usted no lo paga, esos son costos del empleador. Sí, 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 pero son producidos por el trabajo. Si yo no trabajase, no se generaría ese capital. No, bueno, pero si no trabajase tampoco se generarían, digamos. El riesgo, claro. por supuesto. Ahora, bien. Sí, sí, claro. No. El empleador, es un costo del empleador. Por supuesto. A lo que va es que que cada trabajador, directa o indirectamente, genera sobre el sistema al cual va a recurrir o va a asistir su salud un capital que corresponde a más del 9% de lo que es su sueldo. No, pero el 3%, el 9% que tiene que pagar el empleador, lo paga para el aporte previsional y la obra social. Perfecto. No tiene nada que ver con esto, que es otro dinero. No, ahora voy. Pero perdóname, vos dijiste recién que lo contrata un sindicato. El sindicato no contrata a nadie. No. Esto lo contrata el empleador, y no el sindicato. Claro. El sindicato, por supuesto, nosotros como sindicato contratamos para nuestros empleados una RT. Claro. Pero no para los que nosotros representamos. Perfecto. Entonces, la pregunta es, antes de este sistema, ¿sí?, ¿quién atendía las situaciones laborales que por ahí no estaban tan claramente definidas como las definió el sistema, pero que existían? Porque siempre existieron, ¿sí? La verdad no lo sé. Las enfermedades profesionales, o sea, todas las enfermedades de transmisión aérea son un riesgo para los profesionales de la salud, y lo fueron desde hace 200 años. Pero la verdad que no sé quién les daba la cobertura. O la cobertura que tuviese, o la obra social lo asumía, o los hospitales públicos. Claro. Un accidentado, una enfermedad. No estaba armado este sistema, ¿no? Pero no. Pero no de las inculpables de o accidentes que tiene que tener que puede tener un obrero, un empleado, quien fuere. No se hace cargo la parte ni pública ni privada. Ahora, que después lo tenga que atender por emergencia, como nos ha pasado cientos de veces, la urgencia termina yendo a un hospital municipal porque es más fácil de encontrar que esperar a buscar una ambulancia del RT que venga a buscarte y te lleva a un prestador de RT, es otra cosa. Se atiende en el hospital público, pero después se tiene que trasladar al sanatorio, a la clínica, que está contratada por la RT, que es la responsable del seguimiento del paciente, no el hospital público. Y al hospital público se le debe pagar la prestación de la emergencia que primero se hace, la primera atención. Se factura eso. Pero la paga la RT, la tiene que pagar. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta personal, ya que estamos de paso. Les cuento una situación laboral, de condiciones de trabajo. Yo trabajo en un servicio de emergencia, trabajo en varios, pero uno de ellos me tocó estar yo a cargo de la ambulancia, y mi compañero chofer me llevó a 150 kilómetros por hora aproximadamente. Me parece que 130, pero me parece que las ambulancias no van más de 130. Pero fue así desde que salimos de la base, con sirena. Bueno, yo llegué, era en un policonsultorio, salimos, desde Cava
hasta un policonsultorio José C. Paz. Les quiero decir esto, fue todo el trayecto de Capital, más General Paz, más Panamericana, más Ruta 8, a ese promedio de... Bueno, yo que me planteé, y tenía que ir a buscar a un paciente con un Angor para trasladarlo al Sanatorio Central. Esto es de la obra social de OSECAC. Ahora, pregunto, ¿yo qué hice? Si yo no puedo seguir en estas condiciones de regreso, en estas condiciones con este señor, que obviamente estaba trastornado, no sé cómo ponerle. Mi experiencia como médica psiquiatra estaba, para mi gusto, intoxicado, porque además de ir con la sirena, por ejemplo, en la Panamericana vieron los combustibles, los transportes de combustible de Action, le tiraba encima, lo puteaba. Yo trataba de calmarlo y no había manera. Bueno, yo que decidí en una cuestión de salvar lo que se pueda, mi vida y la de mi paciente y la familia, que es mi responsabilidad, dije, yo no regreso en estas condiciones con este compañero de trabajo, que a su vez cuando le dije, así no podemos seguir, por poco me pega. Les cuento esto porque no sé si les ha pasado alguna vez, o soy yo la elegida. Sí, a mí me pasó, pero la responsable de la ambulancia es usted. Tal cual. Perdón, no, chicas. ¿a dónde lo vas a denunciar? ¿A dónde lo vas a denunciar? Yo estoy yendo en el camino. La responsable del tiro de la ambulancia. La que está a cargo de la ambulancia es usted. Bueno, yo qué hice, decidí no, cuando llegamos a destino donde pude hablar, porque yo trataba de tratar de a ver, hola, fíjate, no hay ninguna razón, porque no teníamos paciente, porque no había, que estábamos cerrando la guardia, estaba totalmente enajenado, digo, en las condiciones en las que nosotros nos subimos a un móvil sin tener ninguna garantía. Pero eso no está tipificado en la ley, una situación puntual. Lo que está tipificado es las condiciones y medio ambiente de que a usted le tienen que dar sus elementos de bioseguridad. Ahora, si el chofer le pintó ir a 150, no está tipificado como un riesgo de trabajo el hecho de que él vaya a 150. Tiene que respetar las normas. Las ambulancias respetan las normas de tránsito. A veces. Por algo más de una vez aparecemos en los diarios, no es algo tan inusual. Yo lo que traté de salvar fue mi vida y le dije, yo no vuelvo con este señor. Me planteé, me llamó desde Cavalieri, más o menos, los distintos gerentes, de que yo tenía que volver con él porque esa era mi obligación y tratar de no generar más conflictos. Yo me planteé y decidí no volver con él y planteé una solución de que venga alguien a subirse al móvil y que el señor que para mi gusto estaba intoxicado o en abstinencia, una de dos, se volviera solo. Bueno, después de 2 o 3 horas que estuve peleando, conseguí esto, que fue lo que dije de entrada, y que automáticamente la empresa que trabaja para OSECAC, que es Mijal, lo hizo, porque así se hizo. A mí me inculparon de que yo había puesto en riesgo la salud del paciente. ¿Y sí? Porque usted tenía que... Y porque doctora, estamos hablando de que a ver cómo nos agremiamos para conseguir. Doctora, fuera del marco de la ley de riesgo de trabajo. Esto no está. Este señor, pregunto, porque cuando le pido yo de que él no vuelva, la directora médica dijo, yo lo vi, estaba bien. Me dijo, le tomé los signos vitales. Doctora, no hay narcotés, no hay nada que... Una cosita, cuando uno sube a la ambulancia, es el primero responsable de la ambulancia. O sea, si andan rápido, lo tienen que frenar. Claro. La ambulancia no, con un médico encima, el médico atrás se supone que está trabajando con el paciente, lo está atendiendo, con lo cual no hay nada que justifique que vayan a 150, primero. No había ningún Pero paciente. segundo, la responsabilidad del médico que sube en una ambulancia, por eso es que estamos haciendo el cursillo de emergencia, porque la responsabilidad que tiene el médico que sube una ambulancia es como si fuera un médico terapista que está en un móvil. Pero la realidad es que todos los médicos que suben en ambulancia, que es una de las especialidades más difíciles que tiene la medicina, la más difícil que tiene la medicina, es la emergencia y es subir a una ambulancia. Y en general el que sube en la ambulancia tiene que saber atender lo que sea
y tiene que saber manejar el paciente como sea. Y no que de alguna manera tiene que aprender a manejarlo, porque si no, no puede subir a una ambulancia. Estoy hablando de un compañero de trabajo. No es por mi eso, paciente. no importa, pero no tengo yo ese rol, Doc. Correcto, pero es la responsabilidad. Y después, segundo, en una situación de ultragravedad, uno tiene que ir al hospital público o al lugar más cercano y lo tienen que recibir hasta que lo saquen del estado de crisis, digamos. Le vuelvo a decir, doctor, yo no estaba ni con paciente, íbamos a buscar a un paciente y yo quedé, ¿me dejaste terminar? Bueno, por eso. Quedé a merced de este señor en total alienación y yo tratando de decir, yo ya sé que soy la responsable, pero no respondía a nadie. Cuando yo me quejo de que no voy a continuar por cuestiones de seguridad, yo me quedé sin guardia, Doc. Sí. Digo esto para que, a ver, después podemos hablar, creo que hay un curso de... Bueno. Pero hay que hacerse responsable. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mira, yo lo único que iba a seguir, porque cuando habló el doctor de las condiciones, o sea, de la ART, cuando uno ingresa un paciente en una institución donde yo trabajo, por ejemplo, un ART lo tengo que ingresar sí o sí. Hay mucho más gasto en esto, porque tenemos que tener mucho más cuidado con un ART, porque sabemos lo que viene después, los juicios, la mala praxis o algún detallecito que el paciente ya vea que está y enseguida se queja, enseguida tiene están llamando, están dando, van a internar a ese paciente, ¿qué es este paciente? O hasta dónde uno, por ejemplo, considera una enfermedad laboral o una enfermedad, porque después vienen a atenderse, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que después los tengo que ver, no, pero eso no es laboral, o sea, pero después de tantos tiempos ya vienen como si fuese una enfermedad, seguimos atendiendo a ese paciente. Como el doctor decía, los costos y los costos posteriores de eso, y además como toman en la parte jurídica, ¿no? O sea, como los abogados que toman ahí para hacer los juicios. Y nosotros como médicos también tenemos que cubrir e internar a algún paciente que viene, por ejemplo, un TEC con pérdida dudosa, ya está, tenemos que internarlo. Pero no termino de entender. No, por los costos le estoy diciendo, porque, por ejemplo, ¿y ahora cómo va a quedar con la parte, o sea, lo mismo actualmente, las mismas leyes van a seguir rigiendo igual? Un paciente es un paciente, no importa dónde esté y no importa a qué sistema pertenezca. Si un paciente entra por una urgencia a cualquier lado, después irá para un lado, irá para el otro. La cobertura del paciente no importa, digamos, importa el diagnóstico del paciente y el paciente. Después, ¿quién se tiene que hacer cargo de esa cobertura? Es una cosa completamente diferente. Uno cuando ingresa un paciente a algún lado no está pensando a qué sistema le corresponde o a quién le pertenece. Es el paciente. Después se ve. Y en cuanto a las enfermedades profesionales que vos nombraste, los únicos que tienen la capacidad de decir que una enfermedad es profesional o no, que un accidente es laboral o no, son las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No tiene esa facultad la RT, la tiene el dictamen de la comisión médica, es el único instrumento válido legal que dice que el accidente es accidente, que el itinere es un itinere o no lo es, que una enfermedad es profesional o no la es el único instrumento válido que hay. Y si no alcanza con la Comisión Médica Periférica, está la alzada, que es la Comisión Médica Central, y ya después queda expedita la vía judicial. Pero para nosotros, médicos de un consultorio, de una guardia, de una ambulancia, no importa de dónde venga, es un paciente. Después se separa. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar un poquito más en general. A mí me llamó la atención un dato.
291 obras sociales hay en el país. ¿No es una barbaridad eso? O sea, ¿no tendría que reformularse el sistema de obras sociales como para que funcionaran mejor desde todo punto de vista y tuvieran más dinero en las obras sociales pequeñas con pocos afiliados? Tendrían que pasar, no sé, pasar a otra obra social más grande, y ahí me parece que hay intereses espurios, ¿no es cierto? Pero claro, digamos, porque no puede ser que haya... Por eso también el sistema está quebrado, me parece a mí. Esa facultad la tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, de definir cuándo intervenir una obra social y decir, no va más, tenés que pasar los afiliados a otra. No puedo decir la palabra en criollo, pero no lo hace. Ahora hizo una intervención en 2 o 3 obras sociales muy chiquititas que no logran cubrir los costos, entonces las interviene. Pero de ahí a pedirle que una a otra le falta pantalones largos para hacerlo, para decirlo sutilmente. El único lugar que hay obras sociales es en este país. En otros lugares son otros sistemas de salud. Claro. Porque te digo una cosa, mira, yo vengo de un país muy chiquito, era muy pobre. En mi país no hay obras sociales, está el 10 y 2 prepagas. Por eso yo remarcaba tanto. Por eso yo remarcaba tanto el origen individual. Claro. El origen individual de la salud, el pacto corporativo, y volvemos otra vez a la individualidad de la salud, porque el único país que tiene un sistema de salud como el nuestro es el nuestro, no hay otro. Entonces, esta fragmentación no hay otro. En el resto del mundo es una cuestión privada que cada uno decide qué es lo que define. Muchas veces lo define con el patrón, muchas veces lo define corporativamente o lo define individualmente, pero no como acá. No hay comparativo. Doctora, una cosita en lo que usted decía de la existencia o no de las obras sociales. Acá hasta el año 45, que la doctora hizo referencia, los trabajadores no tenían nada, cero. No tenían cómo atenderse ni tenían quien los atendiera. O al hospital público y solamente eso. De repente se dio la posibilidad que con el aporte de cada uno de los afiliados, que en un sistema solidario como es el de la obra social, se comenzó a atender más dignamente. Entonces, cada uno de los sectores de trabajadores armó su propia obra social, chica, grande, mediana, como se podía. Y esa gente fue mucho mejor atendida que previamente. Entonces, el hecho de tener una obra social, aunque sea chica, un poco contestándole allá a la doctora Enrico, el tema es que cada uno ha juntado un grupo de trabajo para armar una obra social y no quiere entregársela a otra obra social. Si yo tengo una obra social que es chica y se lo doy a los camioneros no le van a llevar el apunte a mis trabajadores o a los que están incluidos en mi obra social, siempre y cuando las obras sociales se gestionen correctamente. Pero ese es otro tema. ¿Por qué existen las obras sociales chicas, medianas o grandes? Porque cada uno trata de armar una obra social lo más grande posible para poder dar mejores prestaciones. Nosotros tenemos nuestra obra social, que es Osmédica, que tiene 180.000 afiliados y que es la obra social número 20 en el país. Y está perfectamente gestionada, porque la gestionamos nosotros, estamos convencidos de eso, tienen todas las prestaciones que corresponden, pero bueno, y nosotros no se la queremos dar a otro.
suponiendo que se junten con otro que no sé cómo la van a gestionar. Entonces, dentro de lo posible, si nosotros trabajamos para armar una obra social, la gestionamos nosotros. Ese es el asunto. Por eso es, aunque sea, otra cosa es que alguien quiera tener una obra social que sea un sello de goma chiquitito así. Claro. Pero esa es otra cosa, no tendrían que haberle dado el número de registro. Claro, no es lo mismo una obra social de 200.000 afiliados que una que tiene 12.000. Claro, obviamente. Inviable, absolutamente. Es inviable Estamos por los hablando costos. de ese grupo de obras sociales. Pasá. No, acá me están haciendo señas ¿cómo se llama? El penado 14. No, esto que tiene que ver que decidimos realizar un curso también dirigido a médicos de ambulancia y de guardia, intrahospitalario, pero digamos de emergencia, se nos ocurrió pensando en más de los que son escarcelables, y realmente nos pareció que era un tema para conversar, porque esto que yo le decía antes a la doctora, los médicos que recién salen de la universidad, de la facultad, sin tener la más mínima experiencia de guardia, ni de haberse preparado, ni ser emergentólogos, o sea, suben a una ambulancia como si fuera lo más natural del mundo, cuando en realidad, insisto, te digo, yo soy médico de guardia, de 40 años de guardia, en toda mi vida, si es mi profesión es la guardia. Entonces, cuando uno dice que sale en la ambulancia, sale solo, va a un lugar que no conoce, que no sabe cuál es la agresividad de los familiares, no sabe el paciente con que se encuentra. Y todo eso lo tiene que resolver solamente un médico. Tiene menos de guardia. Entonces me parece que nosotros tenemos que ver cómo le damos una mano a la gente joven de la guardia o que atiende en un hospital, pero en el hospital siempre uno tiene la cobertura digamos, del Ateneo permanente de 10, 15, 20 médicos en una guardia que siempre te van a apoyar. Cuando subís a una ambulancia, cuando vas a una casa, vas solo y te pueden desde matar para abajo. Claro, es decir, pero creemos que los médicos deben saber cómo actuar, qué es lo que no tienen que hacer, porque si el doctor que lamentablemente sancionaron a la familia le dijo, no, vaya para allá, estas cosas es lo que provoca una agresividad por parte de los pacientes. Hay que saber manejar, empatizar con los pacientes, mostrar el esfuerzo que se hace para trabajar en una guardia y no hacer como que no te importa, pero vuelvo a insistir, los médicos hemos cambiado nuestra actitud en la guardia y en la atención de los pacientes. Y se generan este tipo de situaciones, tal vez por culpa nuestra. Entonces, lo que quisimos con este curso es tratar de evitar esas situaciones que terminen con un médico preso, sin la matrícula, y por lo menos darle una mano y ayudar a los médicos jóvenes que se tienen que ganar la vida en una ambulancia sin estar preparados para eso. Ese es el asunto. Por eso este curso, así que yo les pido que todos ustedes que están interesados en capacitarse en otras cosas además de la medicina, como esto que estamos haciendo,
tratar de hablarlo esto, tratar de difundirlo con los médicos jóvenes, amigos que tengan, para charlar como queremos charlar acá, para tratar de darles una mano. Así que inviten a todos los médicos que ustedes crean que puedan venir y que puedan necesitar de ayuda.